muy buenos días para todos. Mi nombre es Marcela Martínez Luna, directora ejecutiva de Azul Colombia. Les damos la bienvenida hoy a nuestra, perdón, segunda sesión en compañía de EY. Hoy nos acompaña Omar Ramírez y Federico Cabrera del equipo. Compartirán en esta sesión cómo preparar su cadena de suministro para el futuro. Nos dirán sobre las 5 prioridades estratégicas que se deben tener en cuenta: agilidad y crecimiento, sostenibilidad, transparencia y arquitectura, reducción de costos. Les damos nuevamente este espacio que partan sea de gran utilización. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Marcela, por esta posibilidad de compartir con ustedes en el día de hoy. Como ya lo mencionó, vamos a estar también con Federico Cabrera, quien nos va a estar acompañando. Y hemos escogido este tema porque es un tema relevante e importante. Cuando uno comienza a leer los diferentes resultados de estudios que hacemos nosotros, tanto en la firma como otras compañías de consultoría, estudios de los países, compañías de tecnología, que hacen análisis de lo que está pasando en el mercado, y se evalúan o se encuestan personas, gerentes generales, vicepresidentes financieros o de cadena de abastecimiento, y diferente el C-Level, como lo denominamos. Usualmente una de las prioridades más importantes que sale sobre la mesa es qué hacemos con la cadena de abastecimiento o la cadena de suministro. Y está, cuando, como ya lo mencionaba, repasamos los diferentes informes, está en la prioridad 2, 3 de las compañías. Por esa razón, escogimos este tema para compartirlos con ustedes en el día de hoy, y creo que, pues, dadas las circunstancias que estamos viviendo hoy en Colombia, creo que es un tema bastante al lugar. Eh, Vamos a compartirles por qué digamos que esta charla la hemos dividido en dos partes. La primera es poner un poco el contexto de qué es lo que está llevando a que la cadena de abastecimiento de suministro tenga que evolucionar, tenga que hacer ciertos ajustes importantes, y posteriormente vamos a compartir con ustedes 5 prioridades que son el resultado de estudios que hemos hecho alrededor del mundo, que como firma entendemos que se les debe dar un tratamiento importante, que nos va a permitir hacer algo que se ha venido hablando hace un buen tiempo, y es la reinvención de la cadena de suministro. Y nuestro objetivo en el día de hoy es poder que ustedes se lleven cuáles son esas 5 prioridades que podrían ayudar a que su cadena de abastecimiento, suministro, sufra una evolución. Vamos a darle paso a la presentación. Si quieres, Fede, me ayudas con el slide. Eh, y básicamente hay 3 elementos fundamentales que nos muestran que la cadena de suministro está teniendo un tema de obsolescencia. El primero, que creo que todos lo hemos venido viviendo, y es el cambio en la demanda de los consumidores. Yo creo que para nadie es un secreto que desde hace un año y 2 o 3 meses hemos venido sintiendo ciertos elementos que están cambiando la manera en que los consumidores consumen, valga la redundancia. Y la primera es, dado pues toda la situación que vivimos o que estamos viviendo, eso hizo que se aceleraran una serie de elementos importantes que están cambiando la manera en que los consumidores compran. Se dejó de ir tanto al retail o al punto físico y se comenzó a hacer una compra digital con unos crecimientos importantísimos. En países, por ejemplo, les traigo un dato: en España, que es de Europa, de los más atrasados en la parte de comercio electrónico, ellos pasaron de hacer compras en comercio online a un 3, estaban un 3%, pasaron a un 9%, llegando a niveles que pre-COVID lo estaba teniendo en Inglaterra, se estaban viviendo en ese momento con el mismo porcentaje de penetración, para productos muy tradicionales. Ese es solo uno de los elementos que está generando cambio en los consumidores. Vienen otros cambios, y todos estos cambios que estoy mencionando traen una presión directa en la cadena de abastecimiento. Creo que todos los asistentes hemos vivido
que al tener que dejar de tener inventario en los puntos físicos y tenerlos en otros lugares para poderlos entregar, pues nos generó una disrupción en la manera en que lo veníamos haciendo. Hay otros temas que también van a comenzar a ejercer presión sobre nosotros. El tema del IoT, del Internet of Things, donde podemos traquear o saber exactamente dónde están las cosas en cada momento, en donde el tema de 5G va a generar un nuevo cambio de, importantísimo en la manera en que los consumidores van a consumir. Y más allá de todos esos habilitadores tecnológicos que estamos hablando, porque ustedes se dan cuenta, acabamos de repasar 5G, IoT, omnicanalidad, viene una presión adicional que es generada por los factores ambientales. Cómo cada vez más las compañías comienzan a pensar en algo que se denomina el long term value. Yo como compañía, cómo estoy mirando mi proyección hacia el futuro y apalancado muy fuertemente en la parte ambiental. Entonces, yo como estoy de alguna manera haciendo que mi cadena de abastecimiento también contribuya a los factores ambientales. Por ejemplo, cómo dejar una mejor huella de carbono. Definitivamente, si yo hago un round trip mucho más eficiente y optimizado, pues definitivamente yo estoy contribuyendo. Muchas compañías estamos metidos en este tema, estamos cada uno proponiendo acciones y son cosas que están pasando en nuestros países y a nivel mundial de contribuir en los temas ambientales. Creo que hemos escuchado, yo creo que hace una semana larga, se hizo el desprendimiento más grande de iceberg que hubo en el mundo y eso pues nos va a impactar. Definitivamente genera cambios ambientales y todos somos conscientes que tenemos que tener una responsabilidad para hacerlo. Adicionalmente viene un tercer elemento que también le mete presión a lo que nosotros hacemos en cadena de abastecimiento y es cómo ese juego geopolítico de la influencia que Estados Unidos ha tenido durante los últimos 50, 60 años, comienza a verse, eh, digamos, con otro país con una fuerza importante como es China. Y eso genera diferentes presiones. En los commodities, por ejemplo, el carbón, hay un tema de China importante con su principal proveedor, que era Australia, y eso cambia un orden geopolítico que nos afecta directamente a nosotros como país y como mundo. Y así hay diferentes ejemplos de cómo ese orden global está haciendo que se generen unos cambios fundamentales. Pero no solo nos quedamos en estos tres y ya vamos pasando un cambio importante en la tercera lámina y es en donde usualmente siempre hayamos visto nuestra cadena de suministro de una manera lineal. Y no era porque no tuviéramos, digamos, las capacidades o las maneras de imaginar que eso se estaba convirtiendo de otra manera o se podía manejar de otra manera, sino que la tecnología no nos estaba permitiendo en su momento hacer un cambio que acompañara lo que está pasando en nuestro mundo, en la realidad actual. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Básicamente, usualmente siempre veíamos nuestra cadena de abastecimiento a alguien a quien le compramos, que nos provee, pasa por nuestro lugar donde la fabricamos, lo almacenamos, lo entregamos, se lo llevamos al cliente final y si algo pasa, pues lo devolvemos hacia el punto final, lo retornamos, hacemos en la recolección de la mercancía que tuvo problema y la regresamos para hacer su disposición. Eso es lo que creo que todos tenemos claramente identificado de lo que es una cadena de abastecimiento lineal con estos elementos. Sin embargo, la tecnología y el mismo mundo del que estábamos hablando hace unos minutos está llevando a que se generen unos ecosistemas diferentes, en donde realmente todos los participantes en ese ecosistema eh, están habilitados porque hay un elemento fundamental de llegar a la nube. Entonces, aquí se junta
La realidad del mercado, con todos los factores que veíamos antes, sumado a que hay unos habilitadores tecnológicos como la nube, que permiten hacer que ese ecosistema funcione. Y ustedes se dirán, bueno, pero ¿qué me está queriendo decir Omar? Básicamente, con un ejemplo les voy a ilustrar lo que puede estar sucediendo. Nosotros siempre hemos querido optimizar la ruta de transporte y hacer el costo más efectivo posible. Ya en muchas geografías, competidores o coopetidores usan para entregar en la última milla, en el misma camioneta pequeña o van o camión, en productos míos y de la competencia. Eso antes era impensable por las barreras empresariales. Sin embargo, ya llevamos hablando más de 10 años de competidores y de cómo colaboramos. Sin embargo, no se había llevado necesariamente a la práctica porque había barreras tecnológicas que no nos lo podían permitir. Entonces, ¿yo cómo voy a saber que en mi camioneta va mi mercancía y va a ser entregada en el lugar correcto? Entonces, con todas las tecnologías que mencionamos antes, eso es posible. Y se puede eh, articular para que efectivamente uno pueda hacer el chequeo de que finalmente también se entrega en el lugar, en tiempo y forma, porque tecnológicamente ya está habilitado. Entonces, ese es un punto realmente importante y nosotros lo estamos viendo y seguramente la audiencia que nos está acompañando pues entiende claramente que SAP tiene diferentes habilitadores que nos podrían llegar a suplir cada uno de esos elementos de los que estamos mencionando. Sabemos que SAP está llevando todos sus elementos a la nube, hablamos de temas de IBP que está para la parte de planeación, estamos hablando de los diferentes módulos que nos pueden acompañar cuando miramos la cadena de abastecimiento y definitivamente pues vamos a poder lograr esa propuesta de valor que nosotros les compartimos hoy de tener unos ecosistemas que dejan de ser lineales a ecosistemas como los vemos en la gráfica de la presentación. Pasando a la siguiente lámina, vamos a mirar cuál hay sí, una serie de elementos, porque siempre hemos hablado, recientemente hemos hablado del tema de COVID, ¿no? Que fue el elemento más importante que nos impactó durante esos últimos 15 meses aproximadamente. Sin embargo, yo creo que hoy en día, 1 de junio del 2021, todos los que seguramente estamos aquí presentes, hemos visto cómo la cadena de abastecimiento se ha visto impactada por el paro que estamos viviendo. Claramente, pues aquí esta es una lámina, estamos hablando de los disturbios civiles que sucedieron en Chile hace un tiempo, pero para no ir más lejos, podemos claramente sentarnos en lo que la realidad que estamos viviendo hoy. Como en el puerto de Buenaventura tenemos carga represada. Estamos pensando muchos en llevar nuestra carga, subirla a un puerto por el Atlántico para que pueda bajar la mercancía. Y todo eso es una responsabilidad de nosotros en la parte de cadena de abastecimiento. ¿Cómo está el desabastecimiento en este momento? ¿Qué está pasando con los productos perecederos? Por ejemplo, la leche, ¿qué estamos haciendo? Y las últimas 2 o 3 semanas me he reunido con unos 4 o 5 vicepresidentes de logística y de transporte de diferentes compañías que quisieran tener temas predictivos. O sea, ¿yo cómo puedo simular esto? Y ahí es cuando definitivamente eh, uno entiende con lo que yo abría la presentación diciendo que es una problemática que está sobre la mesa de todos los gerentes generales y de todo el C-Level, porque se entendió desafortunadamente por el tema del COVID que eso puede suceder y podría volver a suceder. Pero, y por eso traemos esta lámina a compartirla, no solo es un tema de disrupción como la pandemia, sino del COVID, sino que hay otros elementos que en cualquier momento pueden hacer que nuestra cadena de abastecimiento tenga una disrupción o tengamos que nosotros tener elementos que nos permitan de alguna manera poder reaccionar ante esas circunstancias. Entonces,
Digamos que aquí está la primera charla de la presentación donde queríamos compartirles el por qué creemos que es un tema importante y relevante para poner sobre la mesa. Y aquí la invitación nuestra y es compartirles, como ya lo decía, 5 prioridades que nos pueden ayudar a tomar acción. Unos podrán arrancar por una, otros por otra, pero donde la cadena de abastecimiento trae y nosotros como firma traemos una propuesta de lo que consideramos que se debería hacer. Pero antes de pasar a esa parte, quisiéramos hacerle una pregunta que ya me van a ayudar a enviar. Y creo que se contesta por preguntas y respuestas. Y la pregunta es, actualmente en su organización, ¿han revisado funcionalidades avanzadas de SAP como IBP, EWM, TMS, Ariba? Entonces los invitamos a que respondan. Eh, Tenemos 2 minutos y cuando seguramente respondan que sí, les queríamos a pedir el favor si nos pueden indicar cuál de ellos. Para los que no conocen, sino también todos repasamos, el tema de IBP nos permite hacer el tema de planeación, el tema de WM, la parte del Warehouse Manager, el tema de TMS, toda la parte de transporte y Ariba es la parte de compra. Digamos que acá, como lo veíamos en una lámina anterior, pues están cubiertas, digamos, todos los puntos centrales de lo que usualmente trabajamos en cadena de abastecimiento, que es el tema de compras, que es con Ariba, como lo estamos viendo, el tema de transporte con TMS, el tema de dónde yo almaceno, cómo manejo mis bodegas, mis centros de distribución con el Warehouse Manager, y el tema de IBP, como ya lo decíamos, el tema de planeación. Entonces, pues esas son las funcionalidades. Sabemos que muchas compañías en Colombia han hecho la pregunta que están haciendo. Revisado no significa implementado. Exactamente. No significa implementado. Es revisado, digamos que le han dado vueltas. Y ese es un tema importante, esa pregunta que se hacía, porque muchas compañías han comenzado a mirarlo. Como ya lo estaba diciendo, algunas han resuelto temas que tocan, obviamente, estos 4 puntos que mencionaba, los han resuelto con funcionalidad que trae el ERP básico. Sin embargo, algunos cuando llegan a cierto nivel quisieran avanzar. En Colombia creo que ya tenemos cada uno de estos temas. Entonces, pues muchas gracias a todos. Esperemos que esta charla sea de su agrado. Y pues ahora sí continuamos con Federico, quien nos va a compartir lo que ya mencionábamos de las 5 prioridades. Bien, muchas gracias, Omar. Muy buenos días a todos. Efectivamente, como se anticipaba, como Omar anticipaba recién, lo que hemos visto es un foco prioritario, el denominador común en las experiencias que hemos estado acompañando a nivel regional y a nivel global en nuestros clientes en materia de revisión de la cadena de suministro. Hemos visto el foco dado en 5 prioridades para el éxito en esa reinvención, en esa transformación, en esa evolución de las cadenas de suministro para dar respuesta a ese contexto que bien nos describía Omar en las primeras slides. Digamos, estas prioridades, digamos, nosotros las vemos, son 5, tal como lo mismo mencionado, y las vemos en estos aspectos que van, ustedes creo que se explicaron en la invitación a esta charla, y que tienen que ver, número 1, con la arquitectura estratégica de la cadena, esto es la red logística. La prioridad número 2 tiene que ver con dotar a la cadena de transparencia y visibilidad, así como de capacidades de resiliencia para reaccionar justamente al contexto cambiante hoy que se materializa a través de la disrupción provista por la pandemia, pero como mencionamos antes,
otros factores también, en definitiva, ponen en riesgo o ponen en jaque, digamos, las estructuras de las cadenas de suministro, tal como fueron concebidas naturalmente, con una visión probablemente lineal, una visión de foco en reducción de costos, de eficiencias, pero que por esas características en general pecan de ser poco flexibles, ¿no? Lo cual es un problema grave al momento de verse influenciadas por factores externos. El punto 3 como prioridad es la esencia de las cadenas, que es buscar las eficiencias, las oportunidades de reducir los costos y capturar el cash, es decir, liberar cash para otras oportunidades en la compañía. El punto 4 o la cuarta prioridad tiene que ver con poder apalancar a través de la sostenibilidad como una ventaja competitiva en la cadena de suministro. Y el quinto punto tiene que ver un poco en dónde confluyen muchos de estos aspectos y es justamente en lo que, en herramientas que permitan conectar digitalmente a toda la cadena para impulsar esas necesidades de mayor agilidad y mayor velocidad de respuesta a los cambios que mencionamos antes, ¿no? Y por lo tanto, aportar o apoyar al crecimiento de las compañías. Entonces, lo que queríamos proponer era, en los próximos minutos, desarrollar un poco estas prioridades, en fin, qué es lo que hemos visto nosotros que motiva la necesidad de priorizar estos aspectos. ¿M? O sea, cuáles son los síntomas que en base a nuestra experiencia hemos visto en las compañías que nos dan a entender que vale la pena revisar estos aspectos, no necesariamente en este orden, un poco nuestra visión de cómo debiera revisarse cada una de estas prioridades y por supuesto los beneficios que a lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado justamente en apalancar estos aspectos al momento de pensar esa transformación, como lo llamamos en Iguay, esa reinvención de la cadena de suministro. ¿M? Entonces pasemos con el primero de estos aspectos, es reimaginar la arquitectura estratégica. La prioridad en sí tiene que ver con la redefinición e integración de la cadena de suministro, ¿sí? En revisitar los nodos y los flujos de producto dentro de la cadena, los modelos fiscales y modelos operativos asociados a ese flujo, digamos, de productos en el marco de toda la cadena. Esto habla de la estructura o de la arquitectura. ¿Qué es lo que nosotros vemos que nos dispara esa prioridad a considerar en este marco de transformación de la cadena? Bueno, lo que hablamos en los slides anteriores. Las características actuales muestran que muchas de las compañías, por lo menos con las que nosotros hemos trabajado e interactuado, eh, digamos, cuentan con estos modelos operativos o estructuras muy lineales, como las describía Omar más temprano, lo que le generaba cierta rigidez en el modelo. Y esto tiene que ver con una falta de alternativas o de caminos alternativos en términos de su arquitectura. Y por lo tanto, de alguna manera eso mostraba cierta dificultad para reaccionar a eventuales cambios, ¿no? Eh, en general, otra de los síntomas que vemos tiene que ver con este concepto de red logística o estructura logística subóptima que eventualmente, frente a necesidades de ajustes, bueno, genera un alto costo de servicio y eventualmente un servicio al cliente deficiente para dar respuesta en una manera ágil a lo que se prevé, ¿no? Se habla de una red quizás optimizada localmente, pensando en una red multirregional, pero sí suboptimizada a nivel global, como un todo, ¿no? O sea, redes que si uno las mira de una manera más local,
efectivamente uno puede percibir cierta optimización, pero no cuando la mira como una red abarcando a nivel global, básicamente, ¿no? Otro de los aspectos que también se vieron tiene que ver con ya no solamente en lo operativo, en lo logístico, sino ya considerando otros aspectos que forman parte de la cadena también y que muchas veces no se tienen en cuenta al momento de generar ese footprint o esa arquitectura, ¿no? Y que tienen que ver con aranceles e impuestos. Entonces, desde la óptica de cadena de suministro, pensando en esa arquitectura estratégica, pues toma mucha relevancia también otras consideraciones que van más allá de considerar los aspectos logísticos de ese movimiento o de esos flujos de producto, sino también meter en la ecuación aspectos de aranceles, beneficios que puedan obtenerse a través digamos, de la redefinición de esa arquitectura o esa malla logística, ¿no? Aranceles o temas fiscales o impositivos, ¿no? Em, Cuando pensamos en la arquitectura estratégica y teniendo en cuenta ese tipo de problemas, pues lo natural es, bueno, pero ¿cómo pensar en abordarlo? Y ahí es donde, en base a nuestra experiencia, vemos como 4 pilares que en definitiva construyen esa arquitectura de la cadena y tienen que ver con las capacidades y su localización física, el número y las características de los activos que componen ese modelo operativo, esa red logística, los nodos me refiero, los nodos de centros de distribución, bodegas, centros activos de transformación o de fabricación, las características asociadas a su desempeño y todo lo que tiene que ver con la consideración en este flujo de productos, consideración de socios en el marco de esos ecosistemas que mencionaba Omar más temprano. Entonces, en lo primero, tiene que ver con asegurar ese alineamiento de la cadena de valor con otros aspectos al momento de determinar en la localización de sus capacidades y tienen que ver con temas, como mencionaba, impuestos, temas jurídicos, temas relacionados con aspectos aduaneros, la localización del talento humano, es decir, asegurar al momento de abordar la problemática de la arquitectura y la localización de los diferentes nodos, bueno, tener en cuenta ese alineamiento de esos otros aspectos, ¿sí? Eh, Definir diferentes alternativas u opciones de estructura de red es fundamental a la luz de lo anterior. Y finalmente, planificar y contratar el talento alineado a ese modelo seleccionado entre las diferentes opciones de red, ¿no? Pero yo creo que el mensaje principal tiene que ver con esa alineación de otros aspectos al momento de establecer o definir esas localizaciones de las capacidades. En lo que respecta a activo, fundamentalmente tiene que ver con un equilibrio entre la disciplina financiera con las oportunidades de crecimiento y balancear con resiliencia o capacidad de cambio. Considerar los incentivos fiscales y de inversión de una manera integral al momento de localizar o pensar los activos de producción y otros activos de, por ejemplo, almacenamiento o distribución. Entonces, con el foco principal es en buscar mayor efectividad del capital empleado, ¿sí? En lo que es gestión de desempeño, bueno, quizás muchas veces hemos visto no necesariamente una visión de punta a punta en lo que tiene que ver con capacidades de monitoreo con indicadores. Entonces ahí la provocación tiene que ver con establecer una red de información a ser monitoreada que permita reaccionar en tiempo real a través de indicadores que me permitan tener la visibilidad completa de toda esa arquitectura estratégica, ¿no? Tener métricas estructuradas y globalmente alineados, ¿sí? Esto tiene que ver con
esos problemas que hemos identificado de una optimización o suboptimización de la red, es decir, métricas que nos permitan ver la red como un todo, en forma integral. Eh, Desarrollo del talento humano es otra de las acciones que uno busca tomar en esta materia para justamente respaldar esas expectativas de desempeño de la cadena. O sea, otra vez lo mismo, alinear la cadena y los aspectos específicos de cadena, más técnicos o de logísticos, con el desarrollo del talento humano para permitir lograr esas métricas, esos objetivos de desempeño. Em, y algo muy importante tiene que ver, y en materia de desempeño, para cerrar el concepto de desempeño, es establecer incentivos para que los equipos que forman parte de la cadena de suministro realmente se autoperciban como dueños de los procesos y no meros ejecutores de los mismos, ¿sí? Involucrándolos en los resultados a través de esos incentivos. Y en lo que respecta a ecosistemas, para cerrar los conceptos relacionados con esta prioridad, bueno, tiene que ver con apalancar en estos socios en materia de cadena de suministro para diseñar modelos operativos más efectivos, más sincronizados, más ágiles, y como parte fundamental, digamos, de ese footprint o de esa arquitectura integrada, ¿no? Em, Creo que en términos generales, esos son como los aspectos principales que vemos en lo que respecta a la arquitectura estratégica. Ya pasando a, bueno, los objetivos que nosotros vemos, obviamente que se materializan con una visión, como mencionamos, más estratégica respecto de esa estructura, bueno, obviamente tienen que ver con ahorros en los costos operativos, ahorros en tema impositivo, al tener una visión ya integrada que aborde no solamente los aspectos logísticos o operativos, sino otros aspectos de índole tributario y de índole aduanero, por ejemplo. Obviamente este concepto de revisitar la arquitectura nos dota a las compañías de obviamente mayor agilidad, mejor velocidad de respuesta para atender interrupciones, este, manejo de inventarios adecuados a lo largo de toda la cadena, o sea, optimización de los inventarios asociados a eso. Esta redefinición o revisión de la arquitectura estratégica como un ejercicio periódico, obviamente no constante, pero sí periódico, permite identificar oportunidades de rebalanceo entre las clásicas decisiones de make versus buy. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde me conviene apalancarme en capacidades de terceros en el marco de ese ecosistema, ¿no? Hablamos de resiliencia y mayor flexibilidad, digamos, en la operación y en los flujos de los productos para, obviamente, atender a las interrupciones. Y ese análisis de localización que mencionamos antes, pues es lo que nos da pie a buscar oportunidades de maximizar temas de inversión, temas de capital empleado y nada despreciable el impacto en materia fiscal u otros incentivos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el apalancamiento digamos, en calidades arancelarias específicas por región, por zona y demás, que nos permitan, digamos, tomar ventajas sobre exenciones impositivas u otros beneficios. Entonces, ese es el primer punto, el revisitar la arquitectura estratégica. Solamente por dejar algunos ejemplos de experiencias en los que en el marco de proyectos justamente de revisitar este aspecto hemos logrado generar para algunos clientes y como verán acá de diferentes industrias, ¿no? Estamos hablando de experiencias en algunos casos regionales, pero en general habla de experiencias a nivel global, ¿no? Por ejemplo, ahorros en términos de 5 billones plurianuales en el rediseño e implementación de un nuevo modelo operativo que justamente obedecía
a mejorar el esquema de ecosistema con el que operaba la compañía, ¿sí? Mejorar la colaboración con estos partners en ese ecosistema, generando en respuesta una cadena de suministro mucho más ágil, y un relacionamiento mucho más cercano con una red de colaboración con proveedores o socios en el marco de ese modelo operativo. Otra experiencia tiene que ver con el impacto en los niveles de inventarios que se tuvieron para una empresa de manufactura a través de una iniciativa global de reducción de inventarios y optimización de los mismos a nivel de campo y a nivel de las diferentes unidades de negocio por el solo hecho de revisitar la arquitectura estratégica. Otro ejemplo que podemos poner acá tiene que ver con el ejemplo que se da en una compañía de consumo o de consumo masivo, productos de consumo, donde los ahorros en la red de fabricación, involucrando no solamente los nodos de fabricación, sino los nodos logísticos asociados a distribución y bodegas, este, ese ejercicio permitió ahorros anuales de en torno de 400 millones en capital inmovilizado, en nivel de servicio, en niveles de inventarios y digamos un 50% de ahorros o de reducción en todo el costo de la estructura completa de la red de fabricación. Como ven, son resultados de fuerte impacto. Estamos hablando de compañías globales, mundiales, con un footprint en muchos de estos casos no regional, sino a nivel global, y por lo tanto, por supuesto, estos resultados se amplifican de una manera muy significativa. Pero todo surge justamente de la revisión de esa arquitectura estratégica. Ya si pasamos al segundo punto, tiene que ver, como lo mencionamos, con la mayor transparencia y visibilidad de la cadena y la resiliencia. Ahí la prioridad tiene que ver con cómo embeber en la cadena de suministro capacidades de mayor agilidad para dar mayor respuesta a las interrupciones, a las eventuales interrupciones en la cadena a través de un monitoreo en tiempo real. Ya que hablamos de no el footprint de la arquitectura, como hablamos antes, o sea, el modelo estructural de la red, sino acá estamos hablando de, ok, dado una estructura definida, pues cómo puedo dotarla de mayor agilidad y mayor resiliencia y por supuesto mayor visibilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con capacidades de monitoreo y definición de planificación de escenarios frente a los cambios en el contexto que me operen a mí como compañía, así como trasladar también ese monitoreo a mi red de proveedores y a los proveedores de mis proveedores, ¿sí? En fin, a todo mi ecosistema que en definitiva me está brindando los insumos, me están brindando los caminos o las redes logísticas para poder obtener insisto, mis insumos para fabricar y luego eventualmente distribuirlos a mis clientes, ¿no? Entonces, ahí el problema claramente es un poco lo que hoy se manifiesta muy fuertemente con las agitaciones sociales que hoy tristemente encontramos en el territorio colombiano, pero también tiene que ver con interrupciones producto de otro índole, otro tipo de causas, ¿no? Como bien mencionábamos antes, pues actos de terrorismo, pandemias, digamos, disrupciones o interrupciones productos de temas climáticos o barreras comerciales entre países o entre regiones, ¿no? Eh, Otra de estos puntos que nos dan a pensar que es importante tomar cartas en el asunto de esta prioridad tiene que ver con eventuales fallas de suministro de los proveedores. Hoy todo el sistema asociado a brindar las soluciones digamos, de control
de la pandemia, y así como todo lo que tiene que ver con, digamos, vacunas, el sistema vacuna, está extremadamente estresado, y eso se manifiesta muchas veces en quiebres en la cadena de suministro, producto de la falta de cumplimiento de los proveedores de uno u otro insumo. Claro, las capacidades están topeadas y muchas veces todo este esquema de distribución empieza a hacer cracks, empieza a tener algún tipo de problemas. Y eso claramente es un síntoma de que no tenemos una cadena de suministro que nos permita reaccionar de una manera ágil a esos cambios, a través de un adecuado monitoreo y una adecuada planificación. Este, Otro de los aspectos tienen que ver con la dificultad para poder establecer escenarios alternativos a la cadena rígida que hoy tengo. ¿Sí? Hoy tengo mis proveedores definidos, tengo mis rutas de aprovisionamiento, y muchas veces estoy convencido de que esa es la forma más ágil, más costo efectiva para proveerme de esos insumos, pero frente a escenarios cada vez más frecuentes, empezamos a ver, esto empieza a ser esa rigidez empieza a jugarnos en contra. Entonces, somos muy eficientes, que es la esencia de las cadenas, pero quizás no somos tan ágiles para poder identificar los problemas y poder reaccionar de una manera acelerada, ¿no? Eh, Empezamos a ver aumentos de costos, mayores necesidades de capital de trabajo, básicamente una falta de visibilidad en toda la cadena. Los temas de pandemia muestran muy claramente cómo empezamos a tener interrupciones digamos, en el recurso humano para operar, ¿no? Debido a justamente las restricciones que los gobiernos a nivel país y a nivel regional empiezan a imponer, y por lo tanto dificultades para la movilización de la fuerza laboral, ¿no? Y obviamente esto nos trae a unos problemas de dificultad de- de tener los inventarios correctos en los lugares correctos, para poder atender a esos problemas. Entonces, ¿cuál es el punto de vista como para abordar? Vemos tres momentos para poder atacar este problema de transparencia y resiliencia. Uno es preparar a la organización con las capacidades adecuadas para poder tener ese monitoreo, efectuar esos monitoreos y reaccionar frente a los eventos o a las diferentes interrupciones que pudieran ocurrir. En lo primero, en la preparación, tiene que ver con hacer la recomendación que vemos y hacia dónde van, digamos, el tipo de recomendaciones que queremos poner acá sobre la mesa tienen que ver con la evaluación de riesgos. Es decir, hoy tenemos una cadena de suministro con una estructura determinada, pues ¿dónde están principalmente los riesgos? ¿Los tenemos mapeados? ¿Entendemos cuáles son el Pareto, los principales riesgos? ¿Podemos establecer para cada uno de ellos, o qué es lo que recomendamos? Establecer para cada uno de ellos escenarios de estrés de la cadena de suministro, o sea, escenarios what if, de qué pasaría si para cada uno de esos riesgos se me manifestaran digamos, tomaran lugar. Entonces, qué impactos tienen en mi cadena de suministro y en mi modelo operativo la manifestación de ese tipo de riesgos? ¿Puedo identificar los riesgos críticos? ¿Puedo identificar el impacto de cada uno de ellos? Pues nuestra recomendación es mapearlos justamente y establecer cuáles pudieran ser las posibles respuestas para mitigar esos riesgos. Es decir, un ejercicio de priorización de riesgos y su impacto, y una identificación de acciones. Esas acciones obviamente nos van a llevar, nos van a alejar de esa rigidez, de esa visión de cadena lineal, pero nos van a permitir reaccionar de una manera más ágil. Pero por supuesto, cada respuesta nosotros debiéramos evaluar en términos de caso de negocio. Es decir, cuál es el costo-beneficio frente a la materialización de esos riesgos de llevar a cabo esos planes o esas respuestas. Y con eso en claro, pues trabajar en el segundo aspecto que estamos explicando acá, que tiene que ver con construir esas capacidades que nos permitan generar esas respuestas. Muchas veces tienen que ver con dotar, como parte de la estrategia de resiliencia, capacidades de mayor visibilidad,
y mayor monitoreo, ¿sí? Establecer o identificar alternativas de suministro crítico, o sea, aquellos riesgos que nos ponen de una manera, nos exponen de una manera de mayor criticidad en la operación, pues identificar alternativas de suministro frente a quizás opciones únicas o escasas opciones que uno maneje en la actualidad. Alternativas de rutas de abastecimiento, dotar de mayor flexibilidad a la red, o sea, caminos alternativos, y tener un esquema de planificación y de suministro más ágil, quizás no una revisión periódica que involucre esa agilidad que nos va a dotar ese monitoreo más efectivo, ¿sí? Construidas esas capacidades ya pasaríamos a un plano de monitoreo, es decir, la inteligencia de riesgos. Esto es establecer un sistema de monitoreo y de reportes periódicos que nos permita identificar con esas capacidades de monitoreo anomalías en mi red, ¿sí? Valores que se comporten por fuera de los umbrales establecidos en términos de costos, en términos de volúmenes, en fin, en términos de las variables de negocio de una cadena de suministro, y que nos permitan generar alertas tempranas para disparar diferentes respuestas. Y ahí pasaríamos a, digamos, con base en ese monitoreo, a establecer respuestas a los eventos, que sería la tercera y última fase de cómo abordar esta construcción de resiliencia. Número uno, tiene que ver con procedimientos estándares de respuesta frente a riesgos operativos ya identificados. Son los que nos denominaríamos el plan B, es decir, establecer un plan de acción ágil ya definido con base a los resultados de ese monitoreo y frente a anomalías ya o valores atípicos ya que uno tuviera predefinidos. Y esto habla, como mencionamos, de procedimientos operativos estándar para poder de una manera muy ágil reaccionar a los cambios en mi contexto. Y luego, bueno, ya toda vez que excedamos a esos riesgos identificables o preidentificables, pues tocará trabajar ya sobre esquemas o un marco, digamos, de gestión de crisis ya estructurado a nivel corporativo, donde a través de un modelo de gobierno se pueda dar respuesta, digamos, estructural frente a problemas o a, digamos, desvíos que no hayan sido predefinidos adecuadamente a través de esos planes B. Entonces, eso sería el punto relacionado con la transparencia y resiliencia. Bueno, los beneficios son muy obvios, ¿no? La mayor flexibilidad y agilidad, dotar a la organización de una inteligencia de riesgos para su monitoreo periódico. Esto, naturalmente, ya aguas abajo implica una mejora en los niveles de servicio, una optimización de los inventarios, pues ya al reaccionar de una manera ágil, podemos asegurar que la cadena de suministro se ajuste y ajuste eventualmente sus inventarios y mejorando su capital de trabajo en consecuencia, ¿no? Tema que mencioné es la activación o la predefinición de fuentes alternativas de suministro o de abastecimiento para minimizar esos riesgos y trabajar en ese esquema de, como mencionamos, de ecosistema amplio donde podamos poner en juego otros actores que eventualmente los podamos activar frente a los cambios y a esas necesidades de ajustes en, en el suministro como un todo. Y ya hablando de algunos resultados, eh, donde nosotros hayamos participado en estos temas de resiliencia y mayor previsibilidad en la cadena, podemos mencionar el caso de gobierno y sistema de salud, bueno, en este caso americano, donde, bueno, americano digamos, y varios otros países involucrados en el sistema de salud, donde a través de una mayor visibilidad y planificación se logró
generar eficiencias y mucha flexibilidad para el suministro de equipos de protección personal para satisfacer niveles muy elevados de demanda en ocasión de la pandemia. Y esta es una colaboración que se ha trabajado en mejorar esa planificación y mejorar un poco la agilidad para el suministro, que fue lo que en los primeros meses de la pandemia era clave para poder atender la demanda enorme, digamos, de necesidades digamos, hospitalarias asociados al COVID, ¿no? Otras experiencias hablan de ahorros de más de 100 millones en lo que respecta a la consolidación de red. Una de las variables que mencionamos en el punto 1, pero también en la revisión de una estrategia más flexible de fabricación y flexibilidad laboral para empresas de consumo masivo. Una liberación, tercer ejemplo en salud también, un tema muy, muy caliente en estos momentos, obviamente, donde se buscan generar eficiencias en la cadena y mayor agilidad. La liberación de cash por casi $1 billón a través de un programa de planificación a nivel empresarial en más de 50 mercados, dotando a la compañía, digamos, de una mayor visibilidad y una mayor integración. Es decir, poner prioridad en este tipo de aspectos, pues tiene resultados muy tangibles, siempre y cuando uno haga un diagnóstico adecuado de los problemas o las causas que están generando esas ineficiencias. Ya en reducción de costo, bueno, la receta es bastante conocida en materia de cadena, y para eso, digamos, tiene que ver con entender el perfil de costos y el capital de trabajo, o sea, hacer un adecuado diagnóstico que permita de alguna manera financiar la transformación. Hoy lo que vemos muy fuertemente es una degradación del PIG, digamos, producto de la pandemia, en muchas de las compañías. Hoy una necesidad de tomar medidas quizás costosas para mantener el nivel de servicio, impacto en los costos de fabricación, por mayor volatilidad de la demanda, esas situaciones de exceso de capacidad, justamente por esa volatilidad, desequilibrio de inventarios. Otras fuentes que vemos de incremento de costos operativos es la proliferación de SKUs o ítems que son puestos en el mercado, en fin, estructuras fiscales, perdón, inflexibles para acompañar esa estructura de cadena, y eso obviamente impactando en los costos generales de la fabricación. Ahí el enfoque para abordar la receta es bastante, digamos, pragmática en términos de explorar palancas de valor de la cadena digamos, evaluar, digamos, las capacidades actuales, ¿no? Y esto tiene que ver con, en lo que respecta a las palancas que típicamente uno aborda al momento de buscar oportunidades de reducción de costos, tiene que ver con temas de optimización del portafolio, es decir, cuál es mi cartera de producto, la complejidad de la BOM, de la lista de materiales que forman parte de los insumos para producir esos productos, qué oportunidades hay de optimizar o de generar eficiencias en esa composición de estos ítems. Y por supuesto, si estamos hablando de los materiales, pues iniciativas que buscan la reducción del costo total de abastecimiento, son las iniciativas que típicamente vemos las compañías que cada vez más buscan abordar, ¿no? En la optimización de la red, hablamos antes de la estructura, de la red de fabricación y cómo desde ahí operar reducción en el costos operativos, en el go-to-market, o sea, en el canal logístico al mercado. O sea, estamos teniendo una red eficiente que nos permita generar esas digamos, mayores eficiencias, o hay oportunidades por ese ámbito para una reducción.
cómo transformar, o la tercera palanca es la transformación de la cadena y las operaciones. Esto es a través de, como mencionamos antes, una buena visibilidad de punta a punta del desempeño, que nos permite identificar huellos de botella o dónde están las oportunidades efectivas en términos de costos, en términos de tiempos, digamos, para la ejecución, donde uno debiera focalizarse los esfuerzos para generar, para identificar las oportunidades, ¿no? Transformación de la planificación, bueno, ahí como parte digamos, del ciclo completo de la cadena, pues las capacidades que tienen que ver con planeación son clave al momento de establecer formas más eficientes de gestionar la operación, ¿no? Y yo diría en términos de fortalecimiento de las capacidades, dotar a las cadenas de capacidades de búsqueda continua de mayores eficiencias de reducción de costos, capacidades de automación inteligente que nos permitan percibir antes los desvíos, pero también ejecutar de una manera más ágil a través de robotización, por ejemplo, en todo lo que es las operaciones, las actividades más operativas de la cadena, ¿no? Y por supuesto inversión en este tipo de herramientas, ¿no? Los beneficios, bueno, nada que decir, ahí redundan siempre en los mismos aspectos, menor complejidad, menor inventario, menor costos, quizás una gestión más colaborativa de los gastos, que me aseguren a través de una adecuada planificación el mejor valor posible, y todo esto trae aparejado una reducción mencionamos, de inventarios y a través de eso de espacio físico en las compañías. Y un tema que también muy importante, que quizás lo mencionemos por encima, pero tiene que ver con una eficiencias en el modelo tributario y modelo comercial, está a través de una perspectiva, mencionamos, tributaria directa e indirecta, ¿no? Asociado a la cadena. Algunos resultados en industrias variadas, alimentos, agua y servicios públicos, minería, y hablan a través de iniciativas específicas muy focalizadas, muy basados en visibilidad de información, reducción en inventarios, reducción en costos a través de una revisión de las estrategias de abastecimiento, o también reducción a través de, de partes de inventarios y costo laboral asociado al mantenimiento. Algunos ejemplos que ponen claro que poner foco en este tipo de prioridades, pues es donde las compañías obtienen y apalancan unos resultados mayores. En lo que respecta a sostenibilidad, como cuarta prioridad, ahí hablamos de estos aspectos de adoptar como parte de la cadena de suministro aspectos que tienen que ver con el cumplimiento social, ¿sí? La adherencia a las expectativas sociales en materia de consumismo verde, y también en materia de economía circular, al involucrar a otros tipos de proveedores y otros socios en el negocio. Y, digamos, buscando generar esa ventaja competitiva y esos resultados sociales, también es un aspecto importante que vemos como prioritario a tener en cuenta al momento de buscar evolucionar estas cadenas de suministro, ¿no? Otro de los aspectos es vincular, o lo que se ve es vincular la responsabilidad social corporativa con la visión de la organización y el propósito personal de los colaboradores, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los detonadores a apalancar esta prioridad? Bueno, uno es, como mencionamos antes, que vemos cada vez las interrupciones producto del cambio climático, de lo cual no es ajeno el comportamiento de las empresas, ¿no? La demanda ya desde el punto de vista de sostenibilidad en la operación, en la fabricación de las compañías. Si miramos desde el punto de vista de la sociedad o de mis consumidores, bueno, una mayor demanda de productos
prácticas sostenibles en todos los que forman parte de la cadena, ya no solo la empresa per se, sino todos los que forman parte de ese ecosistema, ¿no? Otro de los problemas que también vemos es, si bien uno puede estar trabajando en esta línea, generando o adoptando prácticas que buscan ese consumismo verde, ese cumplimiento social y digamos, de sostenibilidad, a veces tenemos escasa visibilidad de cómo se comporta nuestro ecosistema, nuestros socios, nuestra red de proveedores. Entonces, eso también quizás indirectamente termina pegando, digamos, en la visión, digamos, en la percepción que tiene las comunidades, que tiene el consumidor en estos aspectos, ¿no? Por supuesto, hay temas no menores que tienen que ver con, bueno, el no adoptar este tipo de, de- de acciones relacionadas con sostenibilidad. Cada vez más a nivel gobierno empiezan a haber algún tipo de impactos y de alguna manera impactos económicos concretamente en la falta de cumplimiento en esos aspectos a través de una regulación un poco más estricta en esta materia. La sostenibilidad y ese cambio climático, digamos, las compañías deben abordarlos, o sea, cómo apalancar esta prioridad tienen que ver con aspectos netamente centrando en aspectos relacionados con el medio ambiente, la salud, la seguridad y la sostenibilidad, ¿no? Y esto tiene que ver con crear valor a través de iniciativas y de gestión del riesgo en factores sociales, medioambientales y económicos, temas de sostenibilidad. eh, Lograr estructurar esas necesidades de informes no financieros, donde de alguna manera las empresas pueden dar una buena visibilidad y transparencia respecto a la responsabilidad que toman sobre estos aspectos relacionados con sostenibilidad. Podemos hablar de cómo se dota la dirección de herramientas que aseguran la calidad de información proporcionada a través de esos informes. En lo que es de materia de cambio climático, brindar respuesta a los riesgos físicos producto del cambio climático, así como, digamos, estar a la altura para poder operar en los mercados o los entornos cada vez más estrictamente regulados en relación, como mencionamos antes, con digamos, temas de carbono y energía renovable, ¿sí? Construir marcos de medición de resultados que valoren, digamos, resultados tanto financieros como no financieros derivados de estas iniciativas de sostenibilidad y, por supuesto, atacar desde la óptica de medio ambiente, salud y seguridad, dotando a las compañías digamos, de herramientas o iniciativas que permitan reducir el riesgo de los incidentes, digamos, operativos y digamos, sí, sin impactar que eviten impactar en la productividad de las compañías, ¿no? Si hablamos de beneficios concretos, bueno, ahí lo que nos permite tener esa visión de sostenibilidad nos da herramientas adicionales para considerar el costo total de aprovisionamiento o el TCO de nuestros insumos, donde seguramente a través de esa visión holística que incluya también temas de sostenibilidad, pues tengamos la oportunidad de identificar fuentes de reducción de costos energéticos, productos de la huella de carbono para la obtención de esos insumos, probablemente trabajar sobre la matriz de especificaciones y buscar oportunidades de reducción de especificaciones, o sea, sobredimensionamiento de especificaciones técnicas en los componentes, trabajar sobre temas de consumo, temas de impacto en cumplimiento social y ambiental. Esto también, este tipo de iniciativas o estas prioridades dotan a las compañías de eventualmente ingresos adicionales a través de innovación en productos, programas de reciclaje o ingresos a través de esos programas de reciclaje,
y, digamos, innovación en, como mencioné, en productos o servicios más ecológicos, ¿no? eh, una reducción clara en el impacto reputacional que pudiera traer el no tener en cuenta o embeber este tipo de prácticas o este tipo de consideraciones en las operaciones. Y de esto también entender el valor agregado de estas iniciativas desde el punto de vista de beneficios tributarios o nuevos modelos tributarios asociados. Ejemplos hay variados respecto de esto, pero entre ellos podemos destacar esta evaluación de riesgos de los proveedores que nos permitan mapear oportunidades de trabajar en forma conjunto aspectos relacionados justamente con temas de sostenibilidad a nivel ecosistema de proveedores, reducción de costos asociados a oportunidades identificadas en commodities de altos impactos, esto es reducción de desperdicio de estas commodities, perdón, iniciativas de reducción en logística inversa para poder reaprovechar parte de esos desperdicios como parte de una red, en fin, mucho de trabajo en conjunto con la red extendida, digamos, de la cadena de suministro para poder dar señales claras de mayor sostenibilidad, pero a su vez trayendo resultados concretos en reducción de costos, ¿no? Si hablamos de eficiencia, también eh, hemos colaborado en empresas de tecnología a través de la optimización de los procesos de auditoría de los proveedores y una gestión más sostenible de los mismos, pues generando eficiencias en el costo total de adquisición de estos productos, de estos proveedores, ¿no? O sea, impactos muy claros y muy fuertes que se derivan de iniciativas o de prioridades que quizás uno naturalmente no lo asocie con un efecto bottom line fuerte en términos de reducción de costos o mayores eficiencias, pero sí que lo hay. Y para cerrar las prioridades, ahí hablamos del universo de la conectividad digital, que mucho de lo anterior, en fin, descansa en iniciativas de una mayor digitalización de la cadena a través de herramientas, como mencionábamos al inicio, herramientas de planificación que desde la óptica de SAP nos trae IBP, a través de una mayor colaboración con los proveedores, como por ejemplo Ariba, bueno, el footprint logístico o, digamos el marco digamos de estructura de red logística modelada a través de herramientas como TMS, en fin, diferentes herramientas que apalancado con otras tecnologías nos dan una mayor agilidad y nos apalancan el crecimiento, ¿no? Esto habla de la prioridad que vemos donde se embarcan las compañías tiene que ver más como, no tanto de hacer cosas digitales, sino más ver ser en el ADN, ser digital, implementando cada vez más tecnologías que nos permitan ese dar, poner, digamos, poner en acción esas expectativas de mayor agilidad en todo ese ecosistema, ¿no? Y no solamente hablando de eficiencia, sino quizás nuevas fuentes de ingreso como pudieran ser temas relacionados con la sostenibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hoy muchas compañías ven como desafíos para poder avanzar en esta prioridad? Bueno, múltiples sistemas legados, sin una visibilidad completa de punta a punta, para poder tener una visión completa de todo lo que es la cadena de suministro, una visión limitada de las operaciones. Hablamos antes de la necesidad de dotar de mayor visibilidad y transparencia, pues obviamente en compañías donde tenemos muy segmentada la operación en términos de herramientas, pues seguramente tengamos dificultad para poder tener esa visión completa de las operaciones. Esto se traduce en niveles de servicio más bajos, por supuesto. Un limitado contexto estratégico también hace que no tengamos una visión holística al momento de encarar proyectos que buscan esa digitalización o esa conexión, ¿no? Otro de los aspectos que también pueden ser dificultades o barreras al momento de poder avanzar en este tipo de iniciativas tienen que ver con un diseño organizacional que no está preparado para poder gestionar esa agilidad digital que queremos buscar al momento de tener esta conexión de las diferentes partes en el marco de la cadena. Y seguramente
nuevas formas o complejidad en las formas de tributación sobre estos nuevos modelos digitales también nos aportan cierta incertidumbre respecto del impacto que pudiera tener avanzar en la construcción de esa foto digital de la cadena como un todo, ¿no? Eh, el cómo abordarlo trata de establecer primero, debería, la estrategia de cadena, tener claro las prioridades sobre las cuales se va a abordar, digamos, o se va a sustentar esa mayor agilidad y priorizar, por supuesto, proyectos con el punto, desde una óptica estratégica, holística de la cadena. Y ahí intervienen diferentes tecnologías. Acá la idea no es necesitamos aprovechar todas las tecnologías, sino saber en función de las prioridades que se establezcan a nivel cadena de suministro, pues cuáles son las tecnologías más adecuadas para resolver las problemáticas que hoy tengo como compañía y que me impiden moverme como en agilidad. Pueden ser temas en aspectos logísticos, donde a lo mejor hace mucho sentido temas de vehículos autónomos, pueden ser temas más específicos en la fabricación, donde a través de IoT o a través de no sé, impresiones 3D uno pudiera sacarle mayor provecho y mayor eficiencia a mi cadena. Puede ser relacionado con la visibilidad y la inteligencia de la cadena a través de un data mining de los procesos, en fin, confiabilidad de la cadena a través de blockchain, pero digamos, eficiencia en los procesos a través de Machine Learning, a través de chatbox, en fin, herramientas disponibles e infinitas y se traducen con digamos, diferentes efectividad según la industria, pero acá, digamos, lo que se pone de manifiesto es la importancia de estructurar claramente cuál es ese programa de transformación que me va a permitir generar esa mayor agilidad y crecimiento de la compañía. A través de esa visión holística, pues ahí es donde toca entender de qué manera puedo yo apalancarme en alguna de estas soluciones que hoy están disponibles de una manera muy proliferando en el mercado, algunas de este tipo de soluciones, en complemento de las soluciones que uno ya tenga implementada en las compañías, ¿no? Los beneficios acá es otra vez muy evidente, la mayor visibilidad, mayor agilidad, quizás habilitar nuevos modelos comerciales a través de esas tecnologías digitales, una mayor capacidad de evaluación de impacto, como mencionamos antes, a través de herramientas de monitoreo, este, eh, digamos, tener una fuerza de trabajo alineada a las demandas y a las expectativas que me trae esta tecnología digital, esta digitalización de la cadena, y quizás esa capacidad siempre va a estar ahí latente los temas fiscales, temas tributarios, pues porque son herramientas que nos van a permitir generar también mayores eficiencias a través del entendimiento de los contextos y cómo los modelos fiscales actuales nos están impactando sobre la cadena, ¿no? Algunos ejemplos, otra vez en varias industrias, tienen que ver con, a través de esta digitalización, una reacción mucho más ágil en lo que es la entrega, la disponibilización de productos a nuestros clientes, el indicador por excelencia, el OTIF, On Time in Full, en fin, ajustes muy significativos. Hemos visto, en base a trabajar estos aspectos de conexión digital, incrementos o mejoras muy significativos en este tipo de indicadores, una reducción por ejemplo, aplicando tecnologías de IoT e integrando IoT también con realidad virtual en producción, pues y en mantenimiento específicamente, pues una reducción muy fuerte en términos de paradas de producción, reducción de días de inventario muy agresiva a través de una planificación centralizada y mucho más sincronizada, a través de herramientas de planificación más sofisticadas, por supuesto, planificación predictiva y análisis de información histórica, digamos, de ejecución de los procesos operativos. En fin,
y estos son algunos de los ejemplos. Hay infinidades de situaciones donde vemos cada vez más las compañías trabajando en estos aspectos, porque saben que el payback, digamos, los resultados son muy, muy claros, muy evidentes digamos, y los costos asociados a estos con una planificación clara, una organización muy, muy clara en términos de objetivos estratégicos, se materializa de una manera muy ágil. Hasta acá eran los temas que queríamos compartir, que queríamos compartir con ustedes. En definitiva, digamos, el desafío, como dice esta hoja, digamos, implica ese cambio de ecosistemas rígidos y lineales a ágiles digamos, en temas de red y el foco en esas 5 prioridades que mencionamos, que nos van a permitir ir capturando beneficios saliendo del hoy, ¿no? Unas estructuras quizás más optimizadas en costos, rígidas, como mencionamos, hacia ecosistemas más ágiles y ya vislumbrando la luz al final del túnel que tiene que ver con, con cadenas de suministros autónomas, donde a través de la captura de información a través de herramientas digitales, pues esté capacitada para con muy baja interacción humana reaccionar de una manera ágil, ¿no? Entonces, eso es un poco los principales mensajes que queríamos comentar y por qué veíamos estas 5 prioridades como fundamentales para atacar ese camino. Omar, si quieres te cedo la palabra como para... Sí, para hacer un cierre. Básicamente, ¿Vale? bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Estamos haciendo una pregunta, si quisieran tener una sesión personalizada para ahondar alguno de los temas que estamos viendo, pues nos lo hacen saber a través de las respuestas del chat. El mensaje que queremos pues dejarle de parte nuestra de EY es que hay que darle una prioridad en este momento al tema de cadena de abastecimiento. Creemos que es un momento propicio y oportuno para poder ayudarle a las compañías en este proceso que estamos viviendo de economía local y global, que no es ningún misterio para nosotros, y que pues claramente con el habilitador que ya se tiene con SAP, pues hay un camino bastante andado y allí podríamos en su momento pues compartirles temas más específicos de lo que hemos abordado y cómo hemos abordado los proyectos que de alguna manera se han desarrollado. Pero queríamos más bien dejarles un mensaje de estos 5 elementos fundamentales que estaban pasando en el mundo, cómo lo están abordando las compañías en diferentes partes del mundo. Aquí la presentación tiene 2 componentes, un estudio que hicimos en el 2019 y un estudio que se hizo en el 2020 en relación a cadena de abastecimiento específicamente. Entonces, esto es lo que está pasando en el mundo, nos lo han dicho las empresas, los clientes, y lo hemos complementado con lo que vemos que viene hacia adelante. Entonces, muchísimas gracias a ustedes por la participación y aquí ya está Marcela para el cierre. Bueno, espero que todos hayan compartido con el equipo de EY. Cualquier pregunta, sesión individual que ustedes requieran apoyo, con gusto nos escriben al correo de la asociación y junto con el equipo de EY estaremos atendiendo pues esta disponibilidad y poder llegar con ustedes y a sus compañías con estos mensajes claros sobre todo lo que nos presentaron hoy. Estas 5 prioridades que tienen las organizaciones hoy en día y bajo los escenarios actuales que tenemos en Colombia específicamente. Entonces, a Federico, mil gracias por compartir todo su conocimiento y experiencia, a Omar por acompañarnos y dirigir esta sesión, y a Adriana y a Lina, mil gracias por todo su apoyo logístico, Ángela. Y bueno, espero que tengan un resto de semana buena, que se sigan cuidando y pues nos vemos en una próxima sesión.